El músico británico Liam Payne, compositor, guitarrista y ex miembro de la banda One Direction, falleció el 16 de octubre del 2024 al caer desde el tercer piso de un hotel en la ciudad argentina de Buenos Aires. El titular del sistema de atención médica de emergencias, Alberto Crescenti, aseguró en declaraciones televisivas que se trató de una caída de alrededor de 13 a 14 metros y que sufrió lesiones gravísimas e incompatibles con la vida. Pero se encontró con que este hombre lamentablemente murió en el acto. A nivel de cráneo, a nivel de todo su cuerpo, eran lesiones incompatibles con la vida. De acuerdo a las lesiones, traumatismo muy grave de cráneo, fractura de peñasco, hemorragias internas, este hombre murió en el acto. Pero seguramente te preguntarás en qué consiste una fractura de base de cráneo, qué tan grave puede ser. Descubre todas estas respuestas en este video. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el doctor Anel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. La carrera de Liam Payne comenzó con la banda británica irlandesa One Direction, formada en el 2010. Tras la pausa indefinida del grupo, en el 2016, el músico lanzó su carrera como solista. Su estilo musical combinaba el pop, el R&B y el dance. Además de la música, había colaborado con diversas marcas y causas benéficas. Desde su nacimiento, el músico enfrentó a desafíos de salud. Sus padres, Geoff y Karen Payne, compartieron en una entrevista que el cantante tuvo problemas significativos al nacer, incluyendo el mal funcionamiento de uno de sus riñones, lo que requirió atención médica constante durante sus primeros años. Según el reporte de los dos especialistas que realizaron el estudio, Payne falleció a causa de un politraumatismo que le causó una hemorragia interna y externa con 25 lesiones encontradas en su cuerpo, ninguna de ellas de carácter defensivo, todas compatibles con la caída de 10 metros que sufrió desde el balcón de su habitación ubicada en el tercer piso del Hotel Casa Sur de la calle Costa Rica. Las lesiones encontradas en el cráneo fueron las que provocaron la muerte. Para comprender mejor lo que le sucedió a Liam Payne, le he traído este modelo en 3D de cráneo humano, donde pueden ver que es una estructura ósea, una especie, como nosotros decimos en neurocirugía, como una caja cerrada por completo, que está protegida por los huesos del cráneo, que está protegida en sí por un estuche óseo. Esta estructura ósea está compuesto por un total de 22 huesos, 8 que forman el neurocráneo y 14 forman el macizo facial. Pero para ir por partes y ubicarnos mucho mejor, también existe otra división, pero esta vez del mismo neurocráneo. El neurocráneo a su vez está dividido en la bóveda craneal o calvaria, como también se le conoce, y está dividido además en la base de cráneo, que es la que no interesa. La bóveda craneal se compone por dos huesos parietales, parte del frontal y parte del occipital. Vemos aquí el occipital, vemos los dos huesos parietales desde aquí arriba y vemos el hueso frontal, que es toda esta estructura de acá. Si dividiéramos este cráneo y quitáramos la bóveda craneal desde un aspecto interior, veríamos la siguiente imagen. ¿Qué les traigo acá? Veríamos esto. O sea, ya aquí hemos quitado toda la bóveda craneal que estaría por arriba y nos quedaríamos con la base de cráneo, que es la que no interesa. Viéndola desde el interior, puede dividirse a su vez en 3 porciones. Estas porciones son conocidas como base craneal anterior o fosa craneal anterior, base craneal media o fosa craneal media y base craneal posterior o fosa craneal posterior. Esto a su vez está, aquí lo vemos de manera plana, pero está escalonado, siendo la más alta la fosa craneal anterior, la media más abajo y la fosa craneal posterior más inferior con respecto a las dos anteriores. Como podemos ver, una vez retirada la bóveda craneal, el cráneo, la base del cráneo se compone por partes del hueso frontal, que es el que va cayendo por esta zona, se compone del etmoides, del esfenoides,
se compone del esfenoide, del occipital y además de los huesos temporales. Pero la cuestión más importante es qué fue lo que pudo haber visto el doctor del sistema de atención médica de emergencia cuando llegó al sitio donde encontró a Alain Payne y determinó desde una primera visión que se trataba de una fractura de cráneo. Las fracturas de la base del cráneo no son más que fracturas que afectan a uno de estos huesos. Por supuesto, hay signos clínicos que encontramos prácticamente al instante de haberse producido el trauma craneoencefálico y hay otros que van sucediendo posteriormente según van pasando las horas y van pasando los días. Estos, por supuesto, tienden a producirse por impactos importantes sobre la cabeza, por ejemplo, en el caso que nos compete desde una caída de altura, por supuesto. Ellos constituyen aproximadamente el 20% del total de las fracturas de cráneo y con mucha frecuencia se asocian a otras lesiones de la cabeza como fractura de la bóveda craneal. En este caso, también vale aclarar que en el caso de Alain Payne solamente me voy a enfocar en la parte de cráneo, porque recordemos que la caída de Alain Payne y el reporte médico forense reportó que había más de 25 lesiones que incluía fracturas costales y además de lesiones en otros órganos y sagrados internos como externos. Pero en el caso de hoy solamente me voy a enfocar en la parte de las fracturas craneales que fue el primer reporte y la posible causa. Y además después se certificó en el examen de autopsia que precisamente las lesiones craneales fueron las que produjeron la muerte. Sin llegar a ser un gran tratado de anatomía y para que ustedes se lleven el mensaje más importante de qué fue lo que se encontró en el sitio del accidente, vamos a empezar a dividir estos signos que se pudieron encontrar en las tres porciones en que se encuentra dividida la fosa craneal. Entonces vamos a comenzar con los síntomas que se pueden encontrar cuando existe una fractura de cráneo de fosa craneal anterior. Voy a delimitarlo acá aproximadamente donde estaría limitada esta fosa. Aproximadamente sería esto. Toda esta zona acá, toda esta zona que comprende acá sería la fosa craneal anterior que, como le había dicho, se encuentra más elevada. Está compuesto por varios huesos, está compuesto además por varias estructuras, las cuales muchas sirven como una especie de conductos que favorecen la salida de nervios y vasos, y aquí vale destacar el olfatorio y el óptico. Es importante también señalar que esta fosa craneal anterior, como ya le he delimitado, además alberga los lóbulos frontales que se proyectan desde el cerebro. Las fracturas de la base del cráneo provocan unos síntomas específicos que inducen a sospechar el diagnóstico y la localización de las fracturas, como ya le había comentado. Es por esto que le fue muy sencillo al médico que llegó al sitio donde se encontraba Alain Payne y reconocer que se trataba de una fractura de base craneal. Entre los signos que se pudieron haber encontrado se encuentra la esquimosis periorbitaria, o sea, este llamado signo de ojo de mapache, como están viendo en las imágenes, ocurre por una extravasación de sangre en la región próxima a la órbita por daño directo sobre estructuras de la órbita que pueden ser del techo o de las paredes de la misma. Además, como lo había comentado acá, que parte del contenido de la fosa craneal anterior incluye los bulbos olfatorios. También podemos encontrar anosmia o pérdida del olfato por la lesión directa al nervio olfatorio. Otro de los signos que también se puede encontrar en las fracturas de fosa craneal anterior se encuentra la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o sangre por la nariz producto de la misma fractura. En el caso de las fracturas de la fosa craneal media, que sería toda esta zona de acá, hay signos también muy importantes que podemos encontrar. Entre ellos se encuentra la otorragia o salida de sangre a través del conducto auditivo externo. También debemos incluir que junto con la sangre o solamente también puede salir líquido cefalorraquídeo producto del daño a las meninges. También es probable encontrar el hematoma en la apófisis mastoide, como están viendo en las imágenes, también conocido como signo de Battle, visible como un hematoma detrás del pabellón auricular, aunque este signo tiende a ser un poco más tardío. En muchos casos los pacientes llegan a emergencias con fractura
de base craneal media, pero también refieren disminución de la audición, pues precisamente la hipoacusia, como se le conoce en el argot médico, está producida por la lesión al nervio auditivo en la región del peñasco de la región temporal. Además, puede aparecer parálisis facial provocada también por la lesión al nervio facial durante su recorrido por el conducto auditivo interno. Puede aparecer lesión a la glándula hipófisis que desencadena más tardíamente en la aparición de una diabetes insípida. En el caso de la fosa craneal posterior, los signos y síntomas son un poco más difusos, pero también se describe hematomas en la región occipital o la región posterior de la cabeza. Además, puede aparecer lesiones a los pares craneales glosofaringio e hipogloso. En el caso del Ian Payne fue una fractura de base de cráneo sin especificar cuál de las tres fue, pero sí cabe señalar una cosa: las fracturas de base de cráneo son tratadas en el punto de vista neuroquirúrgico sin ningún tipo de problema y son pacientes independientemente de otras lesiones que tengan en otros órganos y sistemas que pasan sin ningún tipo de dificultad y son egresados. En el caso del Ian Payne, debido a la altura con la que cayó, es muy probable que se haya asociado otro tipo de lesiones. Por ejemplo, debemos recordar que cuando existen estas fracturas, recordemos que son dos huesos que están fracturados, son dos huesos filosos, ¿sí? Son dos superficies filosas que rozan entre sí y debajo, ¿qué es lo que hay? Debajo hay meninges que fácilmente se pueden romper. ¿Qué producen esto? Pues producen los llamados hematomas, hematomas epidurales y hematomas subdurales, que estos evolucionan rápidamente si no se tiene atención médica urgente. Estos hematomas epidurales y subdurales terminan en un círculo vicioso que dan al traste con la vida. Imaginemos que aquí se nos ha formado un hematoma epidural en esta zona. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Volvemos al inicio del video. En el video he comentado varias veces que la cavidad craneal es una cavidad cerrada en la cual los elementos fundamentales son el cerebro, el líquido cefalorraquídeo que circula por el sistema ventricular y por el espacio subaracnoideo y además de la sangre. En caso de que exista un hematoma epidural o un hematoma subdural debido a la fractura que le provocó a Ian Payne, estas estructuras son comprometidas y son desplazadas por completo a expensas del volumen del hematoma. Entonces, todas estas estructuras son desplazadas hacia el lado contrario. Muchas veces ocurre que estas estructuras son desplazadas, pero a la vez no son capaces de contener todo el volumen de sangre que va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues existen las llamadas hernias cerebrales en las cuales el tejido cerebral va a ocupar una posición que no es la adecuada. Una muy específica es la hernia a través del agujero magno, que esta es muy importante porque tiende a comprometer a sitios importantes en el tallo cerebral que son encargados de la respiración y del ritmo cardíaco. Se podrán imaginar entonces que toda esta combinación de factores y todo este movimiento y desplazamiento de estructuras vitales, así como el desplazamiento y compresión del tallo cerebral, dan al traste con la vida. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.